Buenas tardes, bienvenidos a esta junta plenaria. Es un honor para nosotras tener hoy a Erika Durante y a Graciela Bochuk, dos investigadoras referentes de la crítica genética en sus diferentes inflexiones y bibliografías. Y voy a empezar entonces presentando a Graciela y luego hasta el turno de Erika. Graciela Bochuk es doctora en Letras y titular de la Cátedra de Filología Hispánica en la Universidad Nacional de La Plata. Fruto de su actividad como docente e investigadora, es la notable y continua tarea de formación de recursos humanos que ha llevado adelante a lo largo de los años. Graciela es maestra de muchos de nosotros, en la que se destaca la dirección de becarios y tesistas, así como también la formación y consolidación de equipos de investigación interdisciplinarios e internacionales desde el año 2001. Su trayectoria en investigación es ampliamente reconocida tanto en Argentina como en el extranjero, en el ámbito de los archivos y la crítica genética, especialmente su impronta latinoamericana, tanto en el ejercicio de su práctica como en su desarrollo teórico. De manera continua, la doctora Bochuk ha publicado artículos científicos y de divulgación, coordinado dossiers sobre diversas temáticas en publicaciones de alcance internacional. También ha dictado conferencias e impartido clases como profesora invitada en distintas universidades argentinas y de otros países. Entre sus publicaciones más recientes, en las que se destaca el rigor crítico, así como la originalidad de sus aportes, está el libro de la vieja, Tiempos de Archivo, recientemente publicado por la editorial Vera Cartonera de la Universidad Nacional del Litoral y que se puede descargar desde la página de la editorial. Entonces, muchas gracias, Graciela. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias a vos, Delfina, y quiero agradecer realmente a quienes hicieron posible que esto suceda, que como todos sabemos son Cande, Patricia, Lea, Juan Pablo, Giovanni, Eugenia, Delfina, Lisandro, Juli, Lucía, Victoria, y seguro me estoy olvidando a alguien, pero veníamos con Erika hablando y me decía, ¿cómo hacer para que esa cantidad de gente esté ahí? Y bueno, creo que entre todos vamos juntando a otros, yo le decía, ¿no? Aquí la tenemos a Lea moribunda y vino igual, a pesar de que le pedimos que no, y bueno, y de verdad muy agradecida por todo este tiempo, por todo lo que pasó y porque esto es materialmente posible de otra manera. Y también a las colegas, y especialmente a Suni, que escuchó una parte de esto, porque un adelanto lo preparé para el congreso de Suni, y ahora hay aquí una reelaboración de ese trabajo. Y esto se llama Cuando el terror asoma en el popular, que también surgió de una conversación con Erika, ¿no? La distorsión de la voz y lo que no es correcto que se diga, de Alfonsina Storni a Manuel Puig. Y dice así: a los años 20 del presente siglo, asistimos a una escena de escritura en la que las voces de mujeres lesbianas, travestis y transgéneros son escuchadas, leídas, premiadas. Hace días el Premio Nobel de Literatura fue para Annie Ernaux. Cito las palabras de la Academia por el coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos y las trabas colectivas de la memoria personal. Aunque Ernaux publica en Gallimard desde 1974, el Nobel apunta al reconocimiento del género en un doble sentido: el género memoria y ejercido por una mujer. Como sabemos, el acontecimiento, que es la novela más conocida de ella, por lo menos en Argentina, lo que narra es la experiencia de un aborto en tiempos en que ella era estudiante universitaria. Hace 100 años, la situación era parecida. No era tan distinta, era parecida, pero el género reservado para el reconocimiento era la poesía. Valga esta lectura superpuesta para recordarnos que ninguna batalla está ganada y que por más importante que sea o haya sido una escritora,
puede volver a sumergirse como si de una ola se tratase. Una metáfora que circula mucho. Los años 20 del siglo pasado estuvieron signados en Argentina por el surgimiento de una vanguardia peculiar que se preocupaba por la formación de un idioma nacional. Créase o no, esa era nuestra vanguardia. Un joven que quería ser poeta y escribía ensayos, Jorge Luis Borges, delineó lo que Beatriz Arlo nombraría como criollismo urbano de vanguardia y logró imponer hasta el día de hoy lo que se considera el buen gusto literario y especialmente el buen decir. Pero entonces, en ese entonces, el campo de la poesía estaba tomado por mujeres. Gabriela Mistral en Chile, que también tuvo un premio Nobel, Alfonsina Storni en Argentina, Juana de Ibargüengoitia en Uruguay, eran leídas, escuchadas y hasta premiadas. Algo había que hacer, y se hizo, para poner una puerta en la boca de las mujeres, como recordó la poeta argentina Tamara Kamensain, que había dicho en algún momento Anne Carson. Partiendo de Languidez, el libro de poemas que Alfonsina Storni publicó en 1920, hace algo más de 100 años, me detendré en lo monstruoso de su escritura y en las alianzas animales que surgen en su poesía y son leídas a mediados del siglo XX por otro escritor disidente, Manuel Puig. Entonces ahora vamos a la distorsión. En 1920, año de publicación de Languidez, Alfonsina no solo era una poeta de éxito que agotaba las ediciones de sus libros, sino una escritora que publicaba regularmente en la revista La Nota y en el diario La Nación. En ese contexto fue que en 1921 Guillermo de Torre, futuro cuñado de Borges, organiza una antología de poetisas americanas para la revista española Cosmópolis. La presentación es elocuente. Después de anunciar que las musas se escriben, continúan. En libros ingenuos, entre las páginas literarias de todas las revistas americanas, encontramos siempre firmas de mujeres al pie de melodiosas, aunque raras veces intensas y originales, poematizaciones sentimentales. Tras la Mistral, la Ibargüengoitia, la Storni y otras ya notorias, que alcanzan una altitud magisterial, no magistral, que son los maestros, magisterial, que son las maestritas, avanza una pléyade de líricas cantoras en una exuberancia tropical avasalladora. Si ustedes creían dueños del tropicalismo, no, señores y señoras, estas eran tropicales. Entonces, de Torre, que como hombre ilustrado da cuenta del fenómeno y convoca lo que no alcanza a hacer una antología, sino que define como una corbeille, para los pocos que no saben francés aquí, que deben ser 2 personas, es una canastita de flores transatlánticas. Entre ellas, y detrás de la uruguaya Vera Ferreira, Alfonsina elige 2 poemas de Languidez, La mirada y el ruido. El primer poema, La mirada, es una autofiguración en su vejez, caminando entre murmuraciones, donde alguien dice, allá en sus buenos tiempos, algo loca hacía versos. Entonces, en ese momento, su mirada se alza, y vuelvo a citar, irá muy hondo la mirada mía, y alguien en el montón comprenderá. El segundo poema habla de la espera de, cito, espera algún amor que fuera la vida de toda la poesía. Para concluir, invocando el castigo divino, vuelvo a citar, porque esta pasión ardiente y desmedida la he perdido, Señor, haciendo versos. El magisterio de Alfonsina, en todo caso, parece convocar la mirada limpia de la loba que camina entre el rebaño y la pasión por la escritura, donde el tono romántico de la espera del amor se vuelve irónico. Como analizó Delfina Muschietti, que fue quien recolectó toda su obra poética y en prosa que no se conocía, a partir de ese libro de Languidez,
comienza a filtrarse en el poema la voz que aparecía en los artículos periodísticos, y eso es lo que provoca un chillido. Si las mujeres podían escribir poematizaciones sentimentales y además melodiosas, el lugar de la prensa requería una voz masculina, o sea, el reportero era masculino. Cuando se cruzan ambas voces, surge el chillido del travesti. Algo que podía espantar al joven Borges, como lo atestigua su comentario del número siguiente de la misma revista. No sé si se alcanza. Sí, aquí no se ve. Sí. En el número de diciembre, el número que sigue, Cosmópolis, digamos, a partir de ahí le empieza a dirigir, empieza a ser el editor Guillermo de Torres, a partir de ese año, ¿no? Ahí publica La lírica argentina contemporánea, ¿no? Se publica con selección del joven Borges. Borges en el 21 tenía 22 años. No había publicado libros de poesía, pero sí varios ensayos. La selección, que comienza con Macedonio Fernández, es de 10 poetas, 9 varones elogiados por diferentes motivos, algunos por el título, pero todos son comentarios elogiosos. Y en el puesto número 5, la única poeta denostada, por supuesto, Alfonsina Storni. Probablemente ofuscado por tener que incluirla, Borges elige el poema Bárbara del Dulce Daño, que era de 1918, 2 años anterior. Un poema de motivos mitológicos que narra la violación y el posterior degüello de una muchacha al pie de una esfinge que con la sangre despierta de su encantamiento. Borges encuentra el motivo para la injuria en el último verso. El último verso dice: muérete de espanto, la esfinge hablará. Esto le da pie para comentar. La señorita de Storni, que según atestigua el último verso del poema anterior, es muy partidaria del susto en literatura, se lamenta de que motejen de eróticas sus composiciones. Como sabemos que tal lamento nunca existió, nunca Storni se lamentó de eso, ni de ninguna otra cosa, queda detenernos en eso que habla a través de Borges. El susto en literatura, el espanto frente a una voz que no debería ser humana, ya que proviene de alguna clase de monstruo. Pero la irritación del vanguardista criollo no quedó allí, sino que en 1925, año en que la señorita de Storni encima recibe el premio municipal, que a él se lo negaron varias veces, por aquel libro de 1920, por Languidez, retoma Borges le dedica su más famoso correctivo, un correctivo que la persiguió hasta el último momento. Ay, apareció. No, a ver, ahí. Está ahí, perdón. Telarañas. Eso lo hace con ocasión de la reseña del poemario Telarañas, de Lidia Lamarque, publicado. Esa reseña se publica en la revista Proa que dirigía Borges, junto con Brandán Carafa y Francisco Luis Fernández. La reseña es una clase de urbanismo poético, cito: Lidia Lamarque vive en Belgrano, que es algo así como vivir en las vacaciones de la ciudad. Los otros barrios son entreveros. Belgrano es maridaje. La desganada Sorna orillera es de Palermo y Villortúzar, pero, cito, Belgrano infundió el agua de sus fuentes y el cariño de sus canteros en los versos de Lidia. Contrariamente a lo esperado, el sujeto, en el sentido del tema de la poesía, no es el barrio de Belgrano, sino, cito a Borges que dice, el sujeto es la espera del querer, la víspera segura del corazón. Idéntico sujeto que hay en la calle de la tarde por Nora Lange. Lidia Lamarque, dice Borges, lo maneja con instintiva gracia espiritual. Y acá viene la frase famosa de Borges, la puerta en la boca de Storni, sin incurrir en las borrosidades ni en la chillonería de comadrita que suele inferirnos de Storni.
Esta frase le quedó pegada. En el último libro, Alfonsina Storni dice: yo chillé con voz no articulada. Y fue más de 10 años después de eso. Está claro que las mujeres tienen un tema asignado, y no es que Alfonsina Storni hable de otra cosa, no podría. Se trata de que lo hace con chillonería de comadrita, y no con la instintiva gracia espiritual que poseen las poetas de buena familia. Hay algo en la voz de Storni que es incorregible, y que enfrenta en su poesía los mismos poderes que, según Bernard Hamacher, son los que ponen en suspenso la filología. Cito a Hamacher: el poder de la amenaza masiva, de la intimidación o embrutecimiento a través de esquemas retóricos y de privilegios temáticos. Para encontrar las huellas no de la gestación de este chillido, sino de su persistencia incorregible, nos vamos a los manuscritos de aquel libro de 1920 que están resguardados en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. O sea, estos sí están en Buenos Aires, no todos los manuscritos argentinos están en Pittsburgh. Ay, 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 ¿qué pasó con esto? ¿No quiere que muestre los manuscritos? Vamos, vamos. No, ese era el... Ah, es el tuyo. Ahí está, ahí estamos. Vamos aquí y hacemos aquí la presentación. Voy a manejarlo de acá que me sigo mejor. Aquí, 4 de 8, vamos desde acá. Ahí, desde acá nos vamos. Entonces, esos manuscritos, los cuadernos de Alfonsina. El cuaderno donde aparecen varios poemas de languidez, junto con otros que están inéditos, lleva por título Buenos Aires, que es el título de un poema que inaugura el cuaderno, pero que en el libro publicado está casi al final. Como vemos en la portada, el cuaderno aparece fechado como iniciado en septiembre de 1920, pero los poemas tienen correcciones que se incorporaron en el libro que se publicó ese año, no pueden ser de ese año. Ahora, si vemos, hay acá marcas de hojas arrancadas, ¿no? Entonces, así como, tal vez Storni preparar una antología o pensar en una nueva edición, ¿no? Pero así como vemos que hay hojas arrancadas, o sea, estos anacronismos de los que se habla, cuando vamos a nuestros archivos los vemos en funcionamiento. O sea, puede ser una anotación posterior a lo que sigue, no es que porque está de título va a ser escrito antes. Entonces, de este cuaderno nos interesa el león. Hay 2 versiones de ese poema que es en verdad elegido, que es el que es elegido para abrir el libro. Es el que vemos acá. Este poema es particularmente interesante por varios motivos. Uno de ellos es que Alfonsina Storni, a partir del primer libro que publicó en 1916, se identifica con un poema llamado La Loba, y que empieza con famosísimos versos que son: yo soy como la loba que breca con otra. O sea, esto es un sinónimo de Alfonsina Storni desde su primer libro y era, como dijimos, una poeta muy famosa. Más allá de sus vacilaciones, Alfonsina Storni siempre siguió siendo la loba, y así lo leyó Alejandra Pizarnik. No, perdón por no poner la foto de Alejandra Pizarnik, se cumple 30 años de su suicidio, desde su muerte, que recibe su legado y se nombra a sí mismo Loba Azul en su último libro publicado, Infracción de la Piedra de la Locura, y también Loba Exornada en los manuscritos de Arturo Carrera, exhumados por María Eugenia Racine. O sea, de los muchos nombres que se dio a sí misma Alejandra Pizarnik fue la loba azul, la loba exornada. Cuando una loba va a hablarnos de un león, podríamos esperar algún tipo de admiración. Pero este león que aparece en Alfonsina no quebró con ningún rebaño, sino que fue cazado y llevado al zoológico de Buenos Aires. En el cuaderno hay 2 versiones del poema. Yo esto voy a
Me voy a concentrar en la primera edición, porque yo ya veo que me alargué mucho. Entonces me voy a saltar, les voy a decir que hay otra versión más larga que tiene que ver más con una crítica al director del Zoológico de Buenos Aires, etcétera, etcétera, ya lo verán. Pero me interesa este poema que queda entre, como dice acá, lo divino y lo bestial, y el primer comienzo que era el de los motivos líricos e íntimos, ¿no? O sea, el león aparece publicado en motivos líricos e íntimos y no entre lo divino y lo bestial. Yo voy a leer la versión publicada. Ustedes tienen ahí el manuscrito para más o menos seguirlo y ver algo de las diferencias. Y es así, entre barrotes negros, la dorada melena, paseas lentamente y te tiendes por fin, descansando los tristes ojos sobre la arena que brillan los angostos senderos del jardín. Bajo el sol de la tarde te has quedado sereno y entre tus ojos pasa, fresca y primaveral, la niña de 15 años, con su esponjado seno. ¿Sueñas echarle garras, oh goloso animal? Miro tus grandes uñas, inútiles y corvas, se abren tus fauces, veo el inútil molar, e inútiles como ellas van tus miradas torvas, a morir en el hombre que te viene a mirar. El hombre que te mira tiene las manos finas, tiene los ojos fijos y claros como tú, te sonríe al mirarte, tiene las manos finas. León, los ojos tienen como los tienes tú. A la luz del mediodía que resalta la dorada melena entre barrotes negros, resulta más inquietante el deslizamiento del poema, desde la sección lo divino y lo bestial, vale decir algo que es más que humano o menos, a motivos líricos e íntimos, como si Alfonsín estuviera advirtiendo que aquello que suele atribuirse a la bestialidad es lo que cada día, con las manos finas, en Argentina la pasamos mal con él. Ay, perdón. Bueno, cada día, con las manos finas, con los ojos claros, se repite y recarga la intimidad de una niña. Bueno, esa costumbre de la voz disonante que tenía Alfonsina Storni y que la hace elegir, como vemos en sus apuntes, la frase menos musical, pero más sincera. Es que no puedo recibir tanto cariño y no emocionarme, como que basta, es mucho, basta. Entonces, voy a analizar, hay dos correcciones, la primera es para que el verso quede mejor y pasa desde bajo el sol que te baña te has quedado sereno, a bajo el sol de la tarde te has quedado sereno. Esa es para mejorar el verso, para subir la colina, para continuar, ¿no? Para que el verso quede más maravilloso. Pero la cuarta arruina el verso. ¿Por qué lo hizo? Si en la primera versión dice, ¿sueñas echarle garras, magnífico animal? Eso suena perfecto. Pero Alfonsina tacha eso y elige, oh goloso animal. O sea, goloso le arruina el verso. Le tiene que agregar oh, porque no le da la métrica. Y sin embargo, o sea, eso ya lo sabe Alfonsina, porque ya lo escribió bien y lo arruinó. Y lo pudo leer y cuando cambia las correcciones, vuelve a escribir ese mismo verso con mano firme, y ese verso es el que llega a la publicación y a los ojos del lector. Ahora vamos a La Pantera de Manuel Puig. Esta es la tercera versión. En enero de 1964, saltemos 44 años, Manuel Puig paseaba por la calle de Nueva York, donde se había instalado para reescribir y dar forma definitiva a lo que sería la primera novela que tienen ahí, La traición del traje. Durante ese tiempo, Puig escribe cartas a la familia. ¿Cómo es Nueva York? ¿Qué películas ve? ¿Qué ropa le compra a la mamá? Y 2x3 cuenta cómo está escribiendo esta novela. Entonces, de ahí tomé esta carta en donde dice, resulta que descubrí una sección de literatura argentina en la biblioteca de la Quinta Avenida y me vino curiosidad. Una antología de poesía desastrosa. Nora Lange,
Ulises Petit de Murat, Silvino Campos, todo catastrófico. Después él sería muy amigo de Silvino Campos, pero le gustaban los cuentos, no la poesía, evidentemente. Lo único que me atrajo fue lo de Alfonsina Storni, mucho más sincero. Me saqué ahora un volumen entero de ella para ver si la impresión es real. Resulta por lo menos paradójico que Manuel Puig haya leído por primera vez a Alfonsina Storni gracias a la mediación de una antología realizada por Borges, porque miramos ese título y es la antología de Borges de hoy y Silvino Campos. Pero eso tienen los caminos de la lectura. El caso es que la impresión parece haber sido real, dado que perduró y surge años después en la primera página del Beso de la Mujer Araña, cuya escritura estuvo signada por el desgarro del exilio. Puig comienza a escribir esta novela en Buenos Aires, como lo atestiguan entrevistas realizadas a presos políticos liberados por Héctor Cámpara en 1973, pero hacia fin de año se tiene que exiliar debido a las amenazas de muerte por los grupos parapoliciales que ya empezaban a fines del 73. Va a parar a México a casas de sus amigos y lleva en sus valijas un borrador. La historia de una convivencia forzada por el encierro entre dos disidencias, la disidencia sexual y la disidencia política, que era imposible que hablaran afuera de la novela de Puig, se lo puedo asegurar, y además los metían en la misma cárcel, así que también. De hecho, muchos militantes se quejaron de la novela porque esas cosas no pasaban, esas cosas no las hacían. Entonces, lo que vemos por rastros dejados es que por documentos sobrevivientes pudimos comprobar que hay una versión completa de esta novela que fue descartada. Esas hojas ya no están. Con ello se perdieron completos los dos primeros capítulos, reemplazados por el relato de una película de terror vista por televisión en Nueva York, Cat People, de Jacques Tourneur en 1942. Esta película conmovió profundamente a Puig por la forma de narrar la historia de una mujer rara, Irena, que no puede sostener, aunque desea, una relación normativa que ella imagina como normal. Su Molina se parece demasiado a Irena, y además la película comienza en el zoológico, con la fiera tras las rejas como sus personajes. Puig solía escribir sus primeras versiones a máquina, como mostró Claudia de los distintos dactiloscritos, o sea, los primeros manuscritos son a máquina. Cuando aparecen hojas a mano, es porque son hojas escritas posteriormente como corrección. Entonces, quien está acostumbrada a ese archivo, la infrascripta que está acostumbrada a ese archivo, le sorprende muchísimo encontrar una hoja completamente escrita a mano. La primera página de esta novela es una fiesta para quien estudia Puig. Tiene de todo. El anuncio de un prólogo por acá arriba, el anuncio de un prólogo que no fue, la posibilidad no concretada por acá en el costado de indicar quiénes hablaban, una reflexión por este lado de cómo debían hablar los personajes. Realmente está todo en esa versión. Durante mi tesis doctoral acudí una y otra vez a este manuscrito, que puedo citar de memoria, el manuscrito, por eso leí la poesía de Alfonsina Storni y dije, esto está en el manuscrito del comienzo del Beso de la Mujer Araña, no en la novela, en el manuscrito. ¿Quiénes trabajaron? ¿Me creen? Vuelven y vuelven y vuelven. Sin embargo, la lectura de Alfonsina Storni, que vino junto con los cuadernos, me iluminó otra nueva dimensión de esta escritura. La película de Tourneur comienza con una escena diurna en un tono de comedia, para luego introducir de a poco el terror. Pero la novela de Puig instala lo inquietante desde la primera frase. A ella se le ve que algo raro tiene, que no es una mujer como todas. La diferencia está en el tono. En ambos relatos se trata de una joven que dibuja una pantera. Cito la novela de Puig. Yo les voy a señalar más o menos en qué parte está en el manuscrito, que no creo que lo van a leer, pero bueno. Y salteo un poco. Cito de la novela de Puig de lo que empieza por acá, ¿no? Se ve el puntero.
Mira el modelo, la pantera negra del zoológico, que primero estaba quieta en la jaula, echada, pero cuando la chica hizo ruido con el atril y la silla, la pantera la vio y empezó a pasearse por la jaula y a rugirle a la chica. Y la pantera la mira, es una pantera macho, y no sabe si es para despedazarla, esto está al final, ¿no? Acá ya estamos, y la pantera la mira, está acá al final. Es una pantera macho, y no se sabe si es para despedazarla y después comerla, o si la mira llevada por otro instinto más feo todavía. Nada de esto está en la película de Hernán, pero sí en el poema de Storni. El animal echado que ve a la chica, el dato de que sea una pantera macho completamente irrelevante para la trama, y el instinto que no se sabe si es para comer o si es otra cosa. Acá Puig dudó mucho cuando escribía. Veamos el detalle, que no lo agrandé, pero de todos modos está todo tachado. En esta parte ustedes ven que hay muchas tachaduras, y yo les cuento que en la transcripción esto dice, y la pantera la mira, ¿no? Empieza por acá, y la pantera la mira. A partir de acá, créanme que dice, es una pantera macho, y no se sabe si es para comerla, o si la mira, o no se sabe si es para comerla después, y no se sabe si es para despedazarla y después comerla, o si la mira por otro tipo de deseo, acicateada por otro tipo de deseo, llevada por otro instinto, muy diferente. Pues acá empieza la escalerita de tachadura. Muy diferente, misterioso, imprevisible, casi increíble. El lápiz al final dice más raro. Al pasar el manuscrito en limpio, Puig decide un instinto más feo todavía. Ni deseo, ni misterioso, ni raro. Instinto y feo. Cuando iluminamos ese detalle, nos ayuda a entender el profundo rechazo por la violencia machista que se cuela en todos los intersticios. Molina, identificado con Irena, no quiere ser la mujer pantera que sigue ligada a la violencia y mata en la película al psicoanalista para defenderse de una violación correctiva. En la película es un beso que le quiere dar por la fuerza para curarla. Bien. Irena se convierte en la pantera. Acá tenemos una llamada Iris, se llama, por suerte. No quiere ser la pantera, lo que quiere ser es la mujer araña, que calma el hambre y protege a Valentina. Manuel Puig, Molina identificado con Irena. Manuel Puig, identificado con Alfonsina Storni. Desliza otro animal en la jaula. En esa hermandad de lectura y escritura podemos escuchar y acaso traducir el comienzo de Puig. A ella se le ve que algo raro tiene por yo soy como la loba que veré con el plano. El beso de la mujer araña puede ser leída. Acá vamos a ver. El beso de la mujer araña puede ser leída como una novela de terror. El terror que impuso la dictadura con su régimen de desaparición de personas. Y también como una novela de amor. Del mismo modo, la poesía de Alfonsina Storni se permitió articular una voz que puede hablar de amor, pero no olvida que la ley de la polis es patriarcal y que la celda de cemento se erigió sobre la sangre de los querandíes. Esto está dicho en el poema Buenos Aires, en un momento del debate de la lengua nacional en que no entraban los pueblos originarios. En el poema Buenos Aires aparece la sangre de los querandíes. Y no hay manera de participar en el coro sin ser cómplice. O sí, tal vez hay. Se puede entrar desafinando o con un chichito. Vamos a escuchar ahora el ignorante.
Erika Durante es profesora asociada visitante de la Universidad de Brown en Estados Unidos, donde dirige el programa de pregrado de estudios latinoamericanos y caribeños. Antes de enseñar en Estados Unidos, fue profesora titular de literatura comparada en la Universidad de La Valleja en Bélgica. Su investigación se ha enfocado en literatura europea, latinoamericana, de la Iberia y del siglo XIX, XX, XXI. Con el patrocinio de la Universidad de Harvard, ha llevado a cabo el proyecto de catalogación de la biblioteca personal de Borges, conservada en la Fundación Internacional Borges en Buenos Aires. Es la autora de Malandé Moi, edición genética de un ensayo inédito de Paul Valéry sobre Malandé, y de los libros Questions de poétique et d'écriture dans le miroir de Valéry desde Borges, y el Fiction Film Clásico. Su proyecto de libro actual, provisoriamente titulado El horror femenino y feminista, una perspectiva literaria latinoamericana contemporánea, quisiera entregar una propuesta crítica sobre la emergencia del género del horror de la ficción contemporánea en Latinoamérica actual. Bueno, muchas gracias. Yo voy un poco a continuar la línea que acaba de abrir Graciela, siguiendo la misma emoción y el mismo desprecio por la misoginia de Borges, y no solamente de él. Peço desculpas para não falar português, mas espero que as imagens possam ayudar a comprender. Entonces, es un honor para mí estar aquí hoy y muchísimas gracias también a ustedes por venir esta tarde. Y también gracias, a Graciela, a todo el equipo de la Atlanta, donde yo me hospedé, digamos, fui hospedada muchísimas veces, y también a todos los compañeros y compañeras de la APCG, porque bueno, la APCG me recibió una vez ya en Plenópolis, Claudia, Carla, Mónica, Felipe, y me recibieron con mucho cariño en la USP. Y entonces yo soy un poco nómada, ¿no? En mi vida, en mi carrera. Y entonces para mí es un poco volver a una casa que no tengo, por haber sido tan nómada. Entonces hoy me siento realmente en casa, y la PCG, pese a que yo no sea brasilera, ni sea argentina, en Chile soy un poco del mismo lugar, pues aquí me siento muy bien y realmente agradezco esta invitación. Hoy les voy a presentar algunas reflexiones todavía en progress sobre bibliotecas de escritoras latinoamericanas hispanoparlantes ultracontemporáneas, ya que hablaré de escritoras que han escrito y publicado su obra y siguen publicándola en la última década, y que intervienen a diario en las redes sociales y en este espacio, en el espacio editorial y mediático latinoamericano e internacional. Verán que tocaré algunos puntos de fuga, como diría Claudia, y preguntas que han surgido desde ayer sobre cuestiones de libros expandidos, lecturas compartidas y en general, Graciela, sobre la problematicidad del archivo. Esta presentación va en 4 partes. La primera es una introducción sobre mi corpus de trabajo y las cuestiones metodológicas que plantean para los estudios de bibliotecas de escritores frente a los nuevos desafíos de las redes sociales. La segunda parte presentaré un breve recorrido bibliográfico metodológico sobre algunas de las principales propuestas teóricas en el ámbito de estudios de escritores, de bibliotecas de escritores. Y en la tercera voy a analizar algunos paradigmas tradicionales y nuevos que identifiqué a la hora de estudiar bibliotecas de escritores. Y finalmente voy a terminar con algunas pistas de reflexión. Entonces, el corpus que les propongo explorar ahora es parte de mi proyecto actual titulado El horror femenino feminista, una perspectiva literaria latinoamericana contemporánea. Aquí van a reconocer muchas
de las escritoras sobre las cuales trabaja. Durante la última década, una generación de escritoras renombradas ha revisitado el género literario del horror, poco presente en la tradición del subcontinente y sobre todo en la ficción producida por mujeres. A partir de la emergencia de esta narrativa, mi proyecto se centra en una constelación de escritoras constituida por las siguientes novelistas y cuentistas de distintos países del mundo. De sur a norte son 7, como las Pléyades: Mariana Enríquez, Dolores Reyes y... bueno, aquí me pone error. Mariana Enríquez, Mariana Enríquez, Mariana Enríquez, Dolores Reyes, Samantha Schweblin, Liliana Polanski, boliviana, las ecuatorianas María Fernanda Fuego y Mónica Ojeda, y la mexicana Fernanda Mendoza. Son nombres que espero les suenen y espero las hayan leído, las leerán, porque son extraordinarios. Todas esas escritoras recurren a patrones y de la narrativa del horror para contar historias de opresión y dominación, violencia física y moral, capitalista, patriarcal, racista y colonial, historias de violaciones de derechos humanos y desigualdad sistémica entre géneros, clases y generaciones. Partiendo de las lecciones de los maestros del género como Lovecraft, Stephen King, así como del fantástico del Planetano, encabezado por Horacio Quiroga, Borges, Cortázar y Silvina Ocampo, y de la tradición de cuentos populares regionales, estas autoras del horror latinoamericano hallan en la maleabilidad y transgresividad del género del horror una herramienta poética, una praxis política feminista para indagar las zonas más sórdidas y oscuras de múltiples formas de violencia omnipresentes perpetradas sobre los cuerpos o las puertas, como decía esta mañana Eugenio, y en particular sobre el cuerpo de mujeres y otros cuerpos vulnerables que no cumplen con la masculinidad hegemónica. Esto es para contextualizar el corpus. Pasemos a las bibliotecas de escritoras este breve recorrido que les propongo. En la tradición de los estudios de ciencia genética que se han producido internacionalmente, tanto en el ITEN como en instituciones contiguas al ITEN, las bibliotecas de escritores han constituido un objeto de estudio en sí, sobre todo a partir de la publicación del volumen Biblioteca de Critin, coeditado por Ferrer y Orio en 2001. Aquel volumen fue el primer tentativo de plantear, desde un punto de vista teórico y ideológico, el estatuto de las bibliotecas personales de los escritores dentro del horizonte más amplio del archivo escritural. El 2001 también es el año de este magnífico volumen, titulado Marginalian Readers Writing Books, de la investigadora norteamericana Heather Jackson, una historia de las anotaciones al margen a través de distintas épocas literarias y países. El único, como ven, aquí puse justamente saltamos hasta el 2009, antes de tener, digamos, un nuevo volumen, otra vez francés, publicado en Francia, sobre bibliotecas de escritores, con varias muestras de bibliotecas privadas. Entonces, en los últimos 20 años, en este ámbito, los estudios han seguido desarrollando de forma esparcida en seminarios y congresos, número de revistas y volúmenes colectivos, como el que acabo de mostrar. Mayoritariamente, las investigaciones se han enfocado en bibliotecas particulares de escritores de distintos países e idiomas, como la biblioteca de Samuel Beckett, pensemos en los trabajos de Dirk van Linden, de Mario de Andrade, pensemos en el estudio de los marginarias llevado a cabo por Telencona López, y, por ejemplo, la biblioteca de Fernando Pessoa, conservada en la casa Fernando Pessoa de Lisboa. También podemos mencionar el proyecto Biblio-Nietzsche, que se está desarrollando en el equipo Nietzsche del ITEN, ya que estamos también aquí en presencia de Graciela y de mí misma. Voy a nombrar a Manuel Puig y la biblioteca de Borges como enormes autores lectores de las letras argentinas y latinoamericana, cuyas huellas de lectura hoy podemos ver. Sin alejarnos de la región rioplatense, cabe también mencionar la maravillosa obra
de investigación y preservación de la biblioteca Julio Cortázar, llevada a cabo con la Fundación Juan March en Madrid, y le puse también ahí, escúchenlo por favor, ese podcast es una maravilla, se llama La Biblioteca de Julio, un podcast con 25 episodios en el cual justamente se describen y se hablan de 25 libros de la biblioteca de Cortázar. Hay, desde luego, pues, Pizarnik está ahí, por eso también la puse aquí. Pizarnik, vayan a ver la exposición Pizarnik de la Biblioteca Nacional, porque también hay muchísimos libros que le pertenecieron. Y quiero mencionar el estudio de Daniel Link sobre las anotaciones autógrafas contenidas en la biblioteca privada de Pizarnik, que justamente Link llama como heridas dejadas en los libros. Y finalmente, last but not least, queda por mencionar el trabajo de relevamiento de archivos y bibliotecas de escritores en colecciones públicas y privadas de América Latina y otros países, efectuado por el equipo de investigadores, archivistas y bibliotecarios. Overscript.org, Cartografía Latinoamericana de Archivos de Escritores, que es un proyecto de plataforma colaborativa e institucional auspiciado por esta universidad y avalado por Graciela, Mónica Penel, Lea. Eso es una contribución, yo creo, muy importante que esta universidad ha ofrecido a la comunidad científica internacional. A este listado incompleto también tenemos que añadir las investigaciones sobre bibliotecas de músicos y artistas, entre ellos el libro de Bibliothèque d'Artistes, de Vaillant, Dambon y Bouillet, con varios ensayos sobre libros de Picasso, Kandinsky, Duchamp. Y también fuera de la academia quería mostrarle esto, Legacy Libraries, que es una plataforma que recoge enlaces hacia bibliotecas privadas o libros particulares que circulan en exposiciones, subastas y que han pertenecido a celebrities como Marilyn Monroe, Amy Winehouse, Walt Disney o escritores como Ray Bradbury, Toni Morrison, Edith Wharton, entre otros. Volviendo al corpus de escritoras latinoamericanas que he presentado, quisiera ahora mostrar cómo cambia el archivo y la biblioteca de escritor como parte del archivo mediante la intervención diaria de estas autoras en las redes sociales, sobre todo en Twitter y Instagram. La puesta en escena que hacen estas autoras de su oficio de lectoras y escritoras y el diálogo que establecen con sus seguidores me parece muy interesante como para rastrear sus procesos de lectura y escritura y verlas interactuar como escritora, guión, lectoras sobre temas e interrogantes de sus obras. Pues el ejercicio ahora que vamos a hacer consiste en explorar a través de una selección de posteos, Instagram y videos publicados en los últimos 4 años por estas autoras, las bibliotecas personales de escritoras, lectoras americanas de hoy. Y quiero que presten atención un poco a la intencionalidad, a la postura y a la disponibilidad que caracterizan a esas escritoras a la hora de compartir los libros que leen y las páginas que escriben con sus lectores desparramados por las redes sociales del mundo. Ellas son muy exitosas y cada una de ellas ya está traducida en más de 20. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, quiero he trabajado sobre 6 principales paradigmas, dividido en 3 paradigmas que permanecen con respecto a la biblioteca de escritor tradicional, la vamos a llamar, y 3 paradigmas que reconfiguran, yo creo, la biblioteca de escritor. Es desde luego una división un poco artificial, pero simplemente porque hoy me permite trabajar con ustedes y verán también que algunos de esos paradigmas se solapan. Overlap. Bien. Primer paradigma, la anatomía híbrida y la materialidad de la biblioteca. La biblioteca de escritor o no de escritor, cada una de nuestras bibliotecas, es un objeto híbrido, ¿no? No tenemos solamente un tipo de material, no tenemos solamente libros, tenemos papeles, tenemos objetos, objetos relacionados o no con la lectura, pues una lámpara, pueden ser gafas, anteojos, fotografías, cuadros, discos, pósteres, etc.
Esta es la biblioteca de Mariana Enríquez, claramente. Una biblioteca en la cual se mantiene esta anatomía híbrida, ¿no? Y encontramos pues, retratos espectrales, auriculares, mientras se le trabaja, cantidades de libros, soportes de esta mano mutilada, el retrato de Van Gogh y varias ofrendas, velas, objetos así rituales. Todo eso está en internet, porque está la revista Gato Pardo, que hizo unas fotografías maravillosas de Mariana en su biblioteca y de los estantes. Ahora, esta cuestión de la conexión, ¿no?, entre autor y biblioteca es algo como muy presente en la tradición también del registro de retratos de escritores y escritoras, ¿no? Muchas veces un escritor está publicado en su biblioteca. Podemos ver o no claramente, digamos, el lomo de los libros, se entreven objetos, y aquí justamente ven parte del estudio de Mariana. Eso es una amistad. O sea, los anaqueles, la biblioteca y el escritor ahí casi decorando la biblioteca, un poco al revés. Esos escritores también, ¿no?, estos retratos fuera de la biblioteca o dentro de la biblioteca también dan a ver una postura de estas autoras como lectoras. Y lectoras que quienes se esconden detrás del libro, como es el caso de Fernanda Menchú, en la parte central, que desaparece detrás del libro que lee, pone el libro por delante, antepone el acto de lectura al acto de escribir o cualquier otro acto, ¿no? Entonces se muestran como lectoras, como lectoras comunes, como es el caso de Lourdes Reyes, leyendo ahí en el parque con una de sus 7 hijos. Otro paradigma que permanece son las prácticas de escritura, volviendo a las definiciones iniciales que daba Daniel Cajallo, en ese caso, define como 2 categorías de lectores, marginalistas y extractores. Marginalistas, para estas escritoras, el uso de la cámara, el celular, se convierte en una forma de extraer, ¿no?, la página o un segmento de la página. Además de extraer, la cámara digital permite también automáticamente archivar esa página o el segmento subrayado que se quiere aislar y guardar. Aquí ven Mónica Ojeda, una intervención maquinal. Por las imágenes que he encontrado no hay muchas maquinarias, sino que más bien hay más formas de extracción que se comparan. Subrayados y otras marcas, dibujos, páginas dobladas, portadas desgastadas, como esta de Van Gogh, de Mariana Enríquez, Una temporada del infierno. Y lo que quiero destacar en estas otras marcas de lectura, que a veces se solapan nuevos antiguos paradigmas, es el uso que hace, por ejemplo, Mónica Ojeda del hashtag, ¿no? El hashtag es una especie de, es una manera, ¿no?, también de editar, ¿no? Lo que está anotando ella de este libro, El cuerpo abierto, feminismo, arte feminista, arte corporal, el cuerpo abierto, el hashtag, ¿no?, le permite, digamos, a la vez anotar y extraer, ¿no? Y esos hashtags son muy emblemáticos de su poética. Es suficiente leer esos hashtags sin haber leído todavía nada de Mónica Ojeda para que ustedes vean el tipo de literatura, de novela feminista y la relación con el cuerpo que ella establece en sus textos. El libro como depositario de la memoria, el libro como archivo personal. Aquí les puse como 3 Instagram de Samantha Schweblin, autora argentina que vive en Berlín. Justamente en la primera firmina, ¿no?, o sea, en la primera imagen, la novela de poesía de Gilles de Joux, que marca realmente su primera vez, ¿no? Es como el bautismo de Schweblin como lectora a los 12 años. Ahí empezó la fiebre. Además, Schweblin se refiere a este ejemplar en particular, ¿no? Esa etapa le recuerda esta primera lectura. Entonces, realmente,
en esos posteos, ¿no? Es una manera de compartir y sacar el archivo y devolver la memoria personal, la memoria pública, de alguna manera, y compartir con el lector esos recuerdos que son recuerdos de una biografía del lector, ¿no? Una biografía intelectual. Aquí vemos cómo el libro también funciona para Mariana Enríquez, en la primera imagen, como un recuerdo a través de juventud, ¿no? La librería Gilgamesh, su educación sentimental con esas colecciones para jóvenes de horror. En el caso de Samakashvili, un momento bisagra, el primer dinero pues usado para comprar El silencio de los corderos, y en el último caso de Fernanda Melchor, la referencia a los libros como libros que salvan de una depresión, de un estado de violencia, de un estado de total abandono, realmente como una memoria, digamos, del libro como de un momento difícil que las novelas de esta autora francesa de Villon ayudaron a superar. Veamos paradigmas nuevos ahora. ¿Qué es lo que cambia? Pues uno de los paradigmas que cambian debido a este uso de las nuevas tecnologías y redes sociales es la manera en que gestionan el espacio público, ¿no? De las redes, pero siempre bajo cierta vigilancia. Hay una paradoja que yo creo que veo en este caso. O sea, ellos no nos muestran todo en las imágenes que postean, nos muestran algunas elecciones, unos segmentos de lo que ellas nos quieren mostrar, una especie de florilete, de digest, ¿no? De fragmentos condensados de una totalidad que nos escapa. Y un ejemplo muy claro de esta libertad bajo control es, por ejemplo, el caso de la cuenta Instagram de Fernanda Melchor. Esa cuenta se titulaba Falsa Liebre, que es el título de su primera novela. Yo tuve la suerte, porque me paso el día sacando fotos, de fotografiar toda esa cuenta que ya fue borrada. O sea, ella misma aparentemente decidió borrar esa cuenta, quizás porque contenía materiales, sus manuscritos, libros, lecturas, y entonces una manera de ejercer ese control, no dejar ir todo por el lado de los lectores. Ya no nos encontramos. El Zoom también nos ha introducido realmente con nuestro ojo en la biblioteca de los escritores, ¿no? O sea, hemos entrado a las casas, hemos entrado a esas bibliotecas, pese a que pues, muchas veces hemos pensado cuál será ese libro, intentamos adivinar, pero es básicamente imposible hacerlo. Pero como yo tuve mucha curiosidad, pues entonces no me rendí y pues le hice preguntar a Mariana Enríquez pues que me dijera lo que había detrás del Zoom que yo no veía. Mariana, tu biblioteca personal, vemos a veces tu biblioteca personal cuando ellos los Zoom, ¿no? Y tenemos ese ojo bien discreto a tu casa, a tu estudio, a tu lugar. Y un poco, si nos cuentas algo de tu biblioteca personal, cómo se puede armar los años, si sos generosa con libros, los hubieras demasiados, son tuyos y son tuyos, si invitas como marcas en las de lectura de ¿cómo están los libros? Tengo libros en 3 partes de mi casa, o sea, de mi casa de ahora, ¿no? O sea, mis padres es otro. También tengo lectores, pero en mi casa son 3 partes. Tengo la primera parte que es la entrada, que tengo libros de no ficción en general, pero no ficción periodística, de ese tipo de cosas, y después arte, cómics y después como dando la vuelta, yo los ordeno por nacionalidad, entonces tengo argentinos, latinoamericanos y brasileños, franceses, italianos, ingleses y italianos, y la que se ve en los Zooms es como donde yo trabajo, que es la más personal, quiero decir que tengo todo terror, todo fantástico. Quedan algunos países raros,
Y tengo la parte de mitologías y de mitologías comparadas, historia de la religión, me interesa mucho. Y del otro lado quedó como la educación de filosofía, términos, sociología, cosas que me interesan mucho, como que de la biblioteca de Iris y para la televisión. Soy muy presto poco, me angustia mucho la idea de una vez tener que mudarme y tener que dejarlo porque son demasiados y no puedo leí muchos de lo que tengo, o sea, no soy muy acumuladora de leer, soy muy acumuladora de leer. No leí todos todavía, pero leí muchos de lo que hay. Y no tengo demasiado prejuicio con tener, tengo muchos libros electrónicos, muchísimos, pero no tengo ese prejuicio. Lo que pasa es que me sigue gustando el objeto. No tengo una posición frente al libro, me gusta ese libro. No puedo escuchar, no me gusta que me lean. Nunca me gustó. No me gusta leer en voz alta y no me gusta leer. Pero ni de chica, nunca me gusta. Me aburro, prefiero ir a una. Hemos mirado a Lovecraft en nuestras charlas de mañana y tu biblioteca, Ahora. biblioteca. Sí, tengo que bien. Bueno, entonces en el caso de Mariana Enríquez, ¿no? O sea, ustedes han visto cómo está escribiendo su biblioteca, es una geografía, ¿no? Nos está llevando de la mano en esos, pues realmente a través del pasillo de su casa hasta entrar, ¿no? A su cuarto de trabajo. Y esos son los libros que vemos en el Zoom, ¿no? Esa parte más privada de la biblioteca, con columnas ahí de CDs, lo que ella misma ve, ¿no? Por este lado, cuando nos habla, nos da talleres por Zoom. Entonces, realmente como la mirada, como el autor, ¿no? Autoriza solo una mirada, hasta en este caso, ¿no? Por parte del fotógrafo, una mirada dirigida. Entonces, es un poco la paradoja de este espacio entre lo público y lo privado. Segundo paradigma que cambia los seguidores como compañeros, compañeras de viajes, de lectura. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, cómo escritoras como Diana Colás, por ejemplo, Fernanda Melchor, están pidiendo consejos de lectura, recomendaciones de lectura a sus lectores. O sea, este es un gesto un poco invertido, al revés, en el caso de Samantha Schweblin, ¿no? Que está diciendo, estoy planeando un taller de ficción, tensión y resistencia en Berlín, y ahí la gente se pone a hacer zoom en la imagen y de ahí le da comentarios sobre, identifiqué a Clarence, identifiqué a Periodo de Rossi, identifiqué a Macedonia. Y a partir de ahí, pues, comparten también sus emociones de vida. Otra cosa que acontece, no sé qué pasa. Okay. Y ese es mi computador. Otra cosa que acontece es una manera muy interactiva de compartir el espacio, o sea, de compartir el libro esta vez, ¿no? El libro como objeto. Miren lo que pasa aquí. Mariana Enríquez está justamente mostrando, María Eugenia está mostrando el álbum fotográfico de Martín Ojo sobre la obra del arquitecto Francisco Salomón. Ella recibe este libro y muestra, está hojeando, ¿no? El libro, despegando las páginas, como si nosotros estuviéramos ahí hojeando y se escuchan las páginas que pasan. Bien. La lectura se vuelve así un acto inclusivo, ¿no? De una manera que, por ejemplo, Mariana Enríquez también lo que hace, o sea, hablamos de libro descendido ayer, ¿no? Es una obra de expansión completa porque ella también incluye todo lo que sus lectores le mandan, retratos de ella, ilustraciones sacadas, ¿no? de sus libros, tapas imaginadas de sus propias novelas,
sea, se va así extendiendo de forma incluyente su biblioteca. Y finalmente, el último paradigma es la literatura en vivo. Lo que quiero mostrar en este caso es en esta manera de compartir la biblioteca, ¿no? Asistimos también al hecho de documentar, ¿no? Como de documentar realmente un acto de lectura que está ocurriendo, como dice Mónica Ojeda, leyendo. En el caso de Dolores Reyes, no tenemos la tercera imagen, no tenemos palabras, porque se trata de una historia de Instagram y no de un posteo, entonces muy efímera por definición, pero bueno, estamos viendo el acto mismo de lectura compartido con un café de justamente la escritora argentina Libertad de Eritrópolis. Y bueno, y además, este de María Enríquez, ahí vemos las fechas, o sea, a una semana de distancia, básicamente, 14 de agosto, 29 de agosto, 15 días, ella está dando cuenta de libros que está leyendo, entonces vemos realmente velocidad de lectura, bilingüismo, inglés, español, y también las circunstancias de lectura, porque lo está leyendo para el curso, son 20 libros en 15 días. Asistimos después puesta en escena del vínculo lectura-escritura, como en este caso, ¿no? De Fernanda Melchor, que por un lado se esconde tras de los libros y en todos los libros que me gustaría leer, pero tengo que escribir. Muestra los cuadernos, los 3 cuadernos de la novela Paradise, una novela muy breve, 3 cuadernos, 3 años, 1 año por cuaderno, y también la pila de libros que planea leer para el mes de febrero. Y justamente la posibilidad de asistir a una lectura en vivo nos muestra este nudo, ¿no? Genético entre lectura y escritura, como si fuera un anuncio, un trailer de la escritura que va a ocurrir. En este caso, Mónica Ojeda, que trabaja con recortes de viejas enciclopedias y que aquí justamente muestra cómo trabaja. Y bueno, no se ve en el posteo, pero está dialogando con sus lectores para decirles, de aquí nace el proyecto de mi próxima novela, que está conectado con el vuelo de los pájaros, un estudio ornitológico que está haciendo, como ella trabaja sobre el terror andino, pues entendemos hacia dónde va este trabajo. El nacimiento live del libro, ¿no? Les mostraba los cuadernos de Fernanda Melchor, y aquí les muestro, por ejemplo, esos están todos en Instagram, o sea, Samantha Schwerin mostrando ahí cómo sale la novela, su novela Critiquis, en todos los manuscritos cuadernos, hasta el libro definitivo, digamos, y Mariana Enríquez, que con mucho está mostrando la portada de nuestra parte de noche, al inglés, que acaba de salir. Y por eso no puede estar con nosotros hoy acá, porque está en Londres. Termino con la última parte. Dicen un poco cómo cambian las imágenes de sus autores. Tenemos varias maneras de automostrarse. Mónica Ojeda, que se esconde su rostro para mostrar el libro de Cristina Rivera Garza. Melchor, la ven ahí, ¿no? Tras una pantalla donde está escribiendo. Dolores Reyes, desde luego, no vamos a comentar, es clarísimo. Y Mariana Enríquez, ¿no? Con esta imagen de David Bowie, ¿no? Para mostrar no solamente la biblioteca, sino la música y el rock en particular como fuente de escritura. Y claramente la relación con el público, ¿no? O sea, hay filas kilométricas de personas que van a hacerse firmar el libro con Mariana Enríquez y ella firma todos los libros de todo el mundo. Y lo mismo Dolores Reyes, que viajan por la provincia, por el conurbano, yendo y firmando fotocopias de su novela, ni siquiera libros, porque lo que le interesa justamente es que los pibes, de los que hablaba ayer, puedan simplemente llevarse a casa las fotocopias y empezar así el gesto de su biblioteca personal. Esas escritoras dan talleres públicos de lectura, no de escritura, de lectura, o sea, comparten sus lecturas y hacen que justamente pues, nos dan ganas de leer autores y autoras, después voy a hablar rápidamente, y hay continuidad de lecturas entre ellas. Todas leen a Stephen King,
o se entrelee, que es lo maravilloso, ¿no? Fernanda Melchor, que aconseja el libro Rogera, de Reyes que lee a María Enríquez. Y también este gesto magnífico de desenfundar bibliotecas y visibilizar autores enterradas, mujeres, como estas, ¿no? Amparo Dávila, Isabel Chávez, como Julieta Antrópolis. Bueno, y con eso, digamos, me gustaría terminar planteando algunas preguntas que dejo aquí en el tintero, ¿no? Diciendo, esto va a haber como nuevas formas y ampliaciones de la biblioteca de escritores, y me gustaría pensar con ustedes, ¿no? ¿Cómo pensamos los estudios de biblioteca de escritores? También incluyendo, yo creo, las humanidades digitales, los estudios de comunicación, cómo vamos ahora a archivar, ¿no? También estos materiales para que no se nos escapen y para seguir proponiendo, digamos, propuestas que den cuenta de este fenómeno literario actual, más complejo y que estamos viviendo y urgente resolver. Gracias, perdón por la tiempo.